al bloque TV Show. Esto es en vivo, ¿eh? En vivo. Este Señores, programa es en señores, vivo. Señores. Bienvenido. Oye, esto es un lunes loco, ¿sí? Mira, esto es un lunes loco. Sí, realmente, sí. Mira, lo teníamos sin sonido. Qué belleza. Oye, es un lunes loco. Mira, la Caco Rojo no está aquí. Ella viene en breve para los que están mirando Ya ahí. vino, Bueno, es ¿verdad? que- ¿Qué tenemos para hoy, lunes? Mira, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y agradeciendo que forme parte de esta familia, de esta comunidad, que comenzamos desde cero con todos ustedes. Y el que estuvo con nosotros en la mala, también va a estar en la buena. Así que gracias por acompañarnos. Recuerda que empezando, suscríbete, dale like, comenta, Entra, Juan comparte José. y dale a la campanita para que te llegue de primerito todo el contenido que nosotros vamos a traer a ti de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Mira, el mundo está terrible. Todo lo que está pasando, señores, ahora mismo, que mantiene en vilo al mundo, a toda la sociedad, a todas las naciones, también vamos a llevarle a todos ustedes muchas incidencias socioeconómicas que acontece en la sociedad de Lawrence y zonas aledañas. Así que este es del bloque TV Show, muchachones. Vamos a traerle qué es lo que con qué es lo que y qué es lo que ustedes ¿Qué es dicen. lo que? No, en verdad, pana, está cara la renta, no hay trabajo por parte, pana. Tengo unos cuantos compañeros que me han llamado por WhatsApp, machuco, la agria, que no hay piña. O sea que te jodiste. Ya la alquiler, te jodiste. Van a tener más casa vacía para tu alquilar. Bueno, para ser más específico o explícito sobre ese tema, vamos a irnos un poco más atrás y a desglosar eso, porque según yo recuerdo, aquí en Lawrence, hace 7 años atrás, todavía 5 años atrás, las casas, la renta era súper barata, la comida, todas esas cosas eran súper baratas. Y ahora no sé qué ha pasado, si es por causa de los inmigrantes que han ido o lo que lo han ido, ¿verdad? Pero algo ha pasado, Hay algo, algo ¿verdad? está pasando y nosotros lo vamos a descubrir por qué la renta en Lawrence ha subido de una manera Se lo exorbitante. explico. Se lo explico. Dele, Oferta y demanda. oferta y demanda. Eso se debe a la oferta y la demanda. Sí. Porque si usted se da cuenta, hay otras ciudades que están relativamente cerca que la renta no está tan cara. Sí. Oferta y demanda. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando usted tiene mucha demanda, ¿verdad? Mucha gente buscando casa y poca casa, el que tiene esa casa le va a poner el precio que quiera. ¿Por qué? Porque como quiera se le va a rentar. Eso Ya. es principio de economía, principio de marketing, oferta y demanda. Es así. Entonces te voy a decir un fenómeno que pasó en Nueva York, que muchos de los dominicanos, incluso la mayoría de dominicanos que vienen a los Estados Unidos, ya sea Nueva York, Boston o otras ciudades, le dan valores. Algunos porque están recién llegados y no hablan inglés, El idioma. el idioma, ayuda. y como aquí se habla bastante español, se le hace bien cómodo Más fácil, sí. venir para acá. Ahora, hubo un desborde de Esa es la personas. oferta. Esa es la oferta. O Sí. sea, perdón, esa es la demanda. Sí. Porque al haber tanta gente buscando casa, de todo el que viene aquí a Loren, por eso mismo que usted menciona, por la comodidad, aparte de que De Nueva York, Pensilvania y otros lugares más se han desbordado. sí, y hay un 11% de gente de Loren también que se ha ido. O sea, No, un 11 no. Yo creo que perdón, más. es creo que un mucho más. 11. Está, en los números dicen que es un 11. Dicen Sí. que es un 11. Entonces, hay otra cosa, por ejemplo, todo el que compra su casa quiere pagar su mortgage y vivir gratis. Razón por la que la gente se haya ido de Lawrence. No, por aquí Bueno. aquí hay muchas habitaciones que están vacías, hay muchas casas que están vacías. No, las habitaciones que se quedaron vacías fue porque la ocupaban gente de la que lo fueron. Sí, pero mucha gente que se han ido solos por su propia cuenta. Claro, porque no quieren enfrentar el proceso que tienen que enfrentar cuando lo agarran. No tanto por el proceso, la situación. La situación no Porque tú que tú que tengas que poner $20,000 guardados, $40,000 guardados, tú no vas a estar que esperando que la cosa mejore y comiéndotelo aquí. ¿Cómo no arrancas para tu país por un negocio ya? ¿Entendiste? depende de la visión de cada quien. Te estoy diciendo yo conozco un amigo mío que vendió el negocio en la Brother. Lo vendió sudamericano, lo vendió hace como 3 semanas. Ujú, Invirtió en Dominicana, en Palevilla, de cositas. Salió huyendo sudamericano. claro que sí. Aquí hay gente con papeles que no están aguantando. No, esto. lo que yo te digo es la visión de cada quien. Porque por ejemplo, yo no me voy de aquí. ¿Eh? Yo no me voy de aquí. ¿Tú dices así? No, yo no me voy de lo mío. Depende. No, yo no me voy. Depende. Pero yo te voy a decir porque, Si te mira, hacen una oferta patesa, si hay billete me voy de una vez. Ah,
si hay billete que pueda mejorar Exacto. mi estilo de vida. ¿Me entiendes? Claro. ¿Y va a dejar el bloque votado? Si mi estilo de vida Hacemos el ¿Tú eres bloque. enemigo del bloque? El bloque Jamás. Patesa el bloque va a tener que ir. hacemos el bloque en Tesa, ¿oíste? Una sucursal del bloque en Tesa, ¿me entiendes? No, lo que hay que, no, eso es un aparatico y tú con tu teléfono te conectas aquí. Ismael, Tranquilo, que No, eso es pero fácil. que- Sánchez. Pero mi que personal. también él hace falta aquí. Pero está bien, vete. Vete. Mira, suéltame en banda, que vamos a dar datos ahora mismo. Mira, y mire qué es lo que tenemos ahí, ¿ves? Esos datos están aquí, miren. Mira, con cuestión a algo muy importante que yo sé que Marijó, que está en sintonía, Richard en la casa. también se lo vamos a aclarar. Mira, hay un asunto que los números dicen que es percepción, pero se da por varios fenómenos. Hay varios fenómenos socioeconómicos que se dan. Eso hace que se vea como que no hay empleo. Te voy a explicar las razones ahora. Mira, en el Valle del Essex, ¿verdad? Que conforman mayormente Massachusetts. En Lawrence específicamente hay una percepción de falta de empleo, pero eso se da por varias razones. Te lo explico enseguida. Paso y me explico, ladies and gentlemen. Mira, Lawrence tiene 7.43 millas cuadradas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas 7.43 millas cuadradas, hay un índice de desempleo, hay un índice que se toma en cuenta para determinar el desempleo y por qué la gente se desemplea. Y hay un fenómeno que se da en Lawrence, y es que aquí tenemos nosotros tenemos solamente un 11% de gente profesional con bachelor o con licenciaturas aprobadas y con habilidades especiales. No, sí, un 11%, un 17%. Entonces, en otras ciudades que conforman Massachusetts, eso es las licenciaturas, bachelor o degree, conforman un 44%. O sea que, si nos vamos a los números, si hay una percepción de desempleo en Lawrence que no es así relativamente, podemos decir que se debe a que la mano de obra del ciudadano de Lawrence no tiene una calificación y o habilidades especiales para llenar los zapatos o la oferta de compañías que están buscando gente con preparación y o habilidades especiales. Espero que Marijó también lo entienda. Perdón, ese era un numerito que quería dárselo específicamente. Si no queda claro, pueden buscar esos numeritos que están ahí. Vamos a dar inmediatamente un saludito a César, activo, Max Berigüete, con Candela, a Miguel Alexander Rosario Muñoz, Brian Pérez, mi hermanito del alma, que te amo mucho. Hay una noticia muy importante que nos estamos gozando en este momento. Y así como él, hay muchísimos más que ahora le vamos a dar el review que nos están mandando todo por ahí. Iván Morel, te amo mucho también. Grinder dice activo. Ambiori dice activo. Carlos dice activo. Carlos. José Acevedo dice activo. Y muchas personas que ahora mismo están esperando a ver qué es lo que nosotros le vamos a decir. Así que vamos a follow. Yo sé que se van a conectar ahora un par de gente que yo le envié y gente que me siguen, que manden su saludo y comenten sobre este podcast. Pido Vamos al flow. que Dele, compartan, activen la campanita. Vamos a llevar esto a 50 gente. Esta es la meta de esta semana. Más de 50 gente conectada, vamos. Y quédense viendo el en vivo, porque vienen sorpresas muy buenas que voy a decir en intermedio o al final del en vivo. No se lo pierdan porque le conviene a ustedes. Seguimos. Vamos al flow. ¿Y qué? ¿Estamos como desanimados? ¿Qué? ¿No cenaron? ¿Usted no cenaron fue? ¿Usted cenó, señor? El del sombrero, ¿usted cenó? sí, temprano. Pues le pesa el sombrero que está desanimado. No. Ay, coño. Y te se vaina entonces. ¿Y tú qué lo que es, Pachuco? Dime, ¿estás durmiendo? No sé, ¿Estás durmiendo, eh? Ok. Hable. A Pachuco le vamos a poner el hombre Vaina, de negro. hermano. El hombre se fue. El hombre No, de está heavy, negro. está heavy. Está heavy, está todo. El hombre de negro viene aquí, ¿Por qué? Pachuco. Pachuco es que
Yo te he visto a ti, si la semana tiene 7 días, yo te he visto 8 vestidos de negro. Que me encanta el negro. Cuidado, si es por Me un encanta. negro también. Un fue. saludo muy especial para Creo que todas la mis montó. personas, mi gente hermosa de Cienfuegos, El Ingenio, el Ensanche Libertad, todo el Cibao, el sur y a República Dominicana, el sur. Y si le falta una S, ahí Semicampo, le va. Barahona, el sur. Te amo, flaquito mío. te amo. Señores, tenemos una Caco Rojo que llegó. ¿Eh? Vamos a darle Y el saludo. activa. Tenía que ¿Te bebiste prenderse la pastilla? cabina. Tenía que Ah. prenderse. ¿Te tomaste la pastilla? A veces, yo no sé, yo creo que se me olvidó hoy. Entonces, vámonos. Mire, no Titular. queremos ver esas latinas. Vea, póngase esa vaina. ¿Qué es lo que y ahora, mano? Saludos, mi gente, me están siguiendo. Titulares, Compartan, mi titulares. gente, Si lo compartan. ven allá en el ¿Cuáles- Cibao, le dicen de ¿Cuáles que son los temas picantes de Siempre- hoy? Señores, Gato antes de lambío. comenzar con los temas, yo quiero hacer algo que el viernes recibimos y nosotros no le dimos mención. porque Esto se es acabó el tuyo. programa. Cuando tú dices que quieres hablar, tiene que hablar. Habla, esto es tuyo. No, Eso lo compraste tú. no, espérate, porque aquí el Chico Promotion es el que hace esa vaina. ¿Qué fue lo Ok. que te trajeron el viernes que te faltó darle mención aquí? ¿Qué me trajeron? ¿Que te trajeron el viernes? La fogata. Sí, dale para allá. Oh, mi gente de la fogata, gracias por esa rica bandeja exótica. Dile Una dónde bandeja queda la exótica que gente. mandó lo la más fogata. exótico de Loren. Vamos a dar un la aplauso a la fogata, fogata. mi gente. Un aplauso a la fogata. Muy bien ganado. ¿Dónde Uy, está el dile número de dónde queda, teléfono dónde de la queda fogata? ubicado. ¿Dónde queda la fogata? Que estaba Ahora buenísima, por cierto, ahora la mismo en mi picadera. bola la vamos a dar. En su nueva sucursal, ¿verdad? Sí, nueva Su sucursal. nueva sucursal. Y mándaselo Con para que ellos lo vean dirección y también. todo, por favor. Ajá, la fogata está Cualquier- ubicada. Mire, Vamos, seguimos mire, por aquí, mire, entonces. tráigame un Red Bull. Mira, el número, Estos tigres están apagados. el número de la fogata te hacen envío totalmente de una vez right now. El número es 978 6 par de 5 1238. 655-1238, porque para Y- de 5 y es cuando nueve- juega y- la lotería. Y 978 6 par de 5 8251. 198 de la Loren. En el La 198 de la Lawrence. en Street. Lawrence. Loren Street. Ajá. Ahí está la fogata y vayan por Su allá nueva de parte de sucursal, Bloque ¿eh? TV Show, la nueva sucursal para que le hagan su rebajita exótica. Claro, No te claro, claro. Dale. Así es, mi gente, la fogata muy rica. Gracias, gracias por esa bandejita tan ¿Te buena, gustó la tan patica? ¿Te sabrosa. gustó la patica? Ey, Estaba todo bueno, ey, oye, ey, te digo, muchacho. ey, te Pero digo la tú lo verdad. mandaste a ellos Riquísimo. también para que ellos te chequen aquí, que tú estás activo con la fogata Hazte tu del Bloque videíto TV Show. ahí. Ajá. Sí, estamos activos, yo estoy Ajá. activo. Mira, claro. te digo la verdad, te digo la verdad. Es la mejor friturita que yo he probado. Real. Ey, mira, Mira, sí, es verdad. real. Esto es La, verdad. gustó? la mejor fritura que yo he Sí, probado aquí de en verdad La Loren. que sí. fogata. Y mira que yo he andado pila de camiones y me han gustado par, no puedo negar. Buenísima, mi hermano. Son buenas, pero la del viernes me gustó más. que Ah. todas. O sea, que yo me lo Demasiado. perdí el viernes. entonces. ¿Quién lo mandó usted a quedarse? ¿Y quién lo mandó usted a Ah, pues quedarse? se quedó. Ok. Aquí llegó Y una yo bandeja espero, para yo 50 espero gente. que el viernes que viene, yo espero que usted esté aquí porque que ahí vienen un par de sorpresas que la voy a mencionar hoy. No, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. Y me conviene que usted venga porque lo que vienen unos cuantos invitados y yo quiero que usted comparta con esos invitados aquí sentado en el panel con ellos. No es eso. Tú sabes qué es lo que pasa, que viene un laboratorio a ofrecernos a ver si hay un producto nuevo, una Viagra nueva, y necesitamos que el maestro la pruebe a ver si de verdad O sea, que funciona. tú ¿Me dices que él entiendes? no levanta cabeza. No, eso lo dijiste tú. Yo no dije eso. Porque puede que esté buscando un chima de fuerza y se la vamos a dar el viernes, ¿me entiendes? No, 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 pero usted lo está confirmando que no no, levanta cabeza. natural. Señores, activo con toda mi gente en YouTube, denle like, compartan y metan más gente que queremos Aprovechen gente. ahora, señores. Y Y en aprovechen. TikTok, Cuento con a toda mi ustedes, gente de TikTok, Está por denle en comenzar. tiquitico a Mi la gente, cuento pantalla y con ustedes, compartan. familia. Vayan en Barahona, el sur. Compartan el like, compártanlo. Mira, a la gente de La la, capital de, la, también. de la fogata, que nos disculpen, porque antes de coger la foto pensamos en comérnosla. Oíste. Ya, Vamos. mi foto. Hice un videito. Hice un videito Pero- corto. Yo no sé cómo es que esta gente Debiste- viene con debiste de hambre para subir, acá. ¿verdad? Debiste Un de viernes de subir. bebedera y vienen con hambre. No dieron chance a De nada. verdad, debimos de celebrarle un cumpleaños. No quedó nada, ni un frito quedó. Nada. Mira, A la necesitamos bandeja. que usted, que es de nosotros y está en Lawrence, y yo en su ciudad donde usted vive, necesitamos que nos mande el review de cómo está la economía, cómo está todo ahí en su ciudad, porque aquí en Lawrence la percepción es altísima de que está prácticamente invivible, porque hay una cosa, señores, si tú te das cuenta, ¿cuánto han subido los sueldos desde el 2020 para acá? Yo creo que ni un dólar. Digo, ¿cuándo? Nada. ¿Ha subido?
Sí, él ha subido, no, Él vamos ha a ser subido. subido honestos, como vamos a unos ser- centavitos, una No, cosita. ha subido como él ha 2 subido aunque sea en retroceso, porque lo que te Yo creo que suben son en demasiado. sueldo se te van en renta o vaina o en Ah, comida. sí, cuando te suben $1, entonces te suben de la renta a 300. Por eso Ujú. necesitamos una economía de anarcocapitalismo, a ver si nosotros acabamos con toda esa mierda. Pero Coño. mira una cosa. Ah, no, si no, Ahora nosotros Mira, llegamos, del bloque el que- llegó para ayudar a mucha gente que le hace falta. En un futuro, no te me desesperes, eso es un futuro, pronto. Pero Mira, gracias a ustedes. mira, Así mismo, el mejor pescado frito en la fogata. también. Dice una seguidora. Yo no lo he probado. Una seguidora. dijo, Yo tengo que probarlo para yo "Y sí. que rico. Ay, mofongo que se haga ahí, muchacho. Tú, yo tengo que probarlo. Ay. ¿Cuándo lo vamos a probar? Vamos a probarlo el sábado. Exacto. Para que manden 4 mofongos para acá. Pero el sábado no hacemos el podcast, tiene que ser viernes. El viernes. Ah, bueno. Miren, dice, vamos a darle el saludito a nuestra gente, señores. Lo vamos a hacer como un programa de radio, maestro. Casi se me sale el Turbo 98. ahí. Ok, mira. Sammy RD manda una florcita, no sé para quién, me imagino que para la roja, para la candela. Ese es mi hijo. ¿Tu hijo? Mi hijo, el más grande. ¿El más grande cuántos años tiene tu hijo? Ah, 21 pues, años. ahí que El se la de abajo. mandó. De lo mío, activo, Sammy RD, tu papá es bacano, oíste. Sí. Yo espero que tú seas igual Hijo, que tu mira, papá. ahora que estoy en mi bola, antes de toda esta gente aquí, llévate de tu papá. No me decepciones. Es duro. Oíste, yo estoy aquí en América, es por ustedes, oíste. Ay, Si me está viendo en vivo, llévate de mí. En la calle no hay amigos, oíste, ya tú sabes. No, eso es la verdad, tiene toda la razón. ¿Cuánta razón, Dios mío? Pero ok, mira. Entonces, vamos a seguir con... No, es verdad. Mira, mijo. Lo que te dice tu papá, todo el camino que tú recorriste, él lo recogió primero que tú hace muchísimos años. Se lo digo todos los días eso. Y por donde tú vas a caminar, ya él lo caminó hace mucho. Y si él te dice, cuando tú doblas la esquina hay una piedra, levanta el pie. Que si no lo levanta, te va a llevar la ñema del dedo. ¿Me entendiste? Así es. Entonces, mira una cosa. Ronald Conde, hermano mío. Diablo, yo una vez le saqué los pies a Ronald Conde y él no me lo sacó a mí. Ese tipo es puro de verdad. ¿Oíste? Mm. Entonces, Max Berigüete, el mejor pescado frito lo hace en la fogata. Sí, lo sabemos, pero yo no lo he probado. Rebelión Eyaime también dice equilibrio. ¿Cuál? Porque yo no me he caído de una bicicleta. Así que vamos a seguir, señores. Nuestra comunidad sigue creciendo. Ya somos 20 y pico. Necesitamos que apoyemos ay, Dios mío, este canal Obviamente, para apóyenlo. subir más allá y que así hagamos historia. Comenzando así este nuevo programa, este nuevo portal para que tú te desahogues, compartas y lo veas, ¿ok? Así que hay una vaina. Dime. Yo vi que hubo un pana de nosotros que dijo que el comienzo del planeta Los Foques como que no le llenó las expectativas. Mientras tanto, antes de ese tema, dime qué es lo que en la caja de comentarios, de acuerdo a la economía, a la socioeconomía de tu ciudad o de tu país que tú estás viviendo ahora mismo. Y ahí te vamos respondiendo y alargando la conversación. ¿Qué es lo que tú dices, el bloque? Pues yo que lo dije. Ok, ¿por qué? Adelante, Mira, fluye. Dale que Yo me tiré completica la casa 1. Ajá, Me tiré completica la casa 2. ajá. Y yo no soy de quedarme tanto tiempo viendo contenido, pero para aprender uno tiene que ver. Y yo te voy a ser honesto, la casa 1 y la casa 2, eso fue un boom. Pero el comienzo de esto, que Planeta Los Foques, para mi gusto, al principio, no sé más adelante, para mí no llenó mis Igual que, expectativas así yo pensé lo mismo de también. lo que yo esperaba. Ahora bien, eso no quita que el resto del mundo quiera ver lo que está pasando. Pero hasta ahora, no ha llenado mis expectativas. Y miren que es un buen proyecto. Hay mucho dinero de por medio. ¿Entiendes? Pero yo me baso más en el consumo de algo que, no que me deje enseñanza, porque nada más no es aprender, también hay que distraerse. Y lo que Pero él que con hace es eso se para aprende distraerse. también. ¿me No, y se entiendes? aprende también muchísimas No, cosas. sí, pero también es para distraerse. Y hasta ahora no Yo encontré entiendo, una yo entiendo al distracción. blog que lo que pasa es que él dice que no sé, te seguimos saoco de la casa 1 y la casa 2. Había No un lo saoco, siento, no lo había un siento, saoco heavy, no lo siento. ¿sabes? Había un saoco bacano, entonces no lo siente ese saoco. Mira. Pero nadie sabe al final qué pasará. Mira, te voy a dar mi opinión acerca de eso. Mira, la cosa no han salido porque, mira, yo me considero un alofoqueólogo. ¿Por qué? Porque yo veo a Alofoque y estudio su plataforma para aprender de él. ¿Entiendes? Yo no la veo, claro, me entretengo porque me tripea, me gusta muchísimo.
pero yo lo veo mayormente para aprender. Yo copio de él también. Porque digan lo que Yo digan, copio de él. digan lo que digan, esto que nosotros estamos aquí Es es por él, inspirado por él. Ay, por claro. Alofoque. Yo mismo le hago videos tirándole puya y vaina, ponerle mío al final. Claro, entonces mira, todo lo que toda la economía naranja, que es la economía Él es mi ejemplo a seguir. de este tipo, es gracias a que todos los aprendieron de Alofoque. Entonces, ¿qué te digo con eso? Mira, puede que haya algunas cosas que no tienen congruencia de acuerdo a el inicio del planeta Alofoque. Ahora, hay una palabra que repite mucho Ariel Santana, que es el productor de Esto No Es Radio, que dice, déjense sorprender. Y yo, ¿verdad? Crítico al fin, pero me doy la oportunidad de esperar algo, porque no es que yo me voy a decepcionar. Yo como quiera no me decepciono, nunca espero nada. Yo nunca espero nada de nadie. Maestro, si usted quiere vivir su vida feliz, si tú quieres vivir tu vida feliz, no te decepciones. Óyeme, no esperes nada de nadie para que no te decepcione. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque el único que nunca te va a decepcionar es Papá Cristo Dios. Jesús. Papá Dios. Más nadie. Después, todo el mundo te puede decepcionar y a grandes expectativas, grandes decepciones. Aprende Lo de que- este que te lo está diciendo. Lo que digan los demás no cuenta, haz tu diligencia y tira para adelante. Para que tú tengas una idea. Ay. Para que tú tengas una idea. No, no Eso es esperes verdad. nada de nadie para que no te decepciones. Sí, con nadie- Aprende de con mí. Nadie se cuenta. ¿Tú quieres Mira, decir que Santiago Matías Alofoque es el papá de los podcasts? Mira, Fue el iniciador. por lo menos en República Dominicana, mira, te voy a dar una breve historia, mira. Quien primero yo vi transmitiendo para YouTube se llama Jochi Santos. Ochi Santos. Por eso, la claro. cabina donde se transmite esto no es radio se llama Cabina Jochi Santos. La Z grababa también y transmitía. Pero entonces, el primero que yo vi que hizo una cabina de esa El índole que con trabaja este con Alofoque tipo, fue. ¿quién? El que trabaja el pelito bueno de Santiago. Letal. Esa fue la primera cabina que hicieron Letal. para ¿El qué? YouTube. Mira, El que trabaja con tengo él, una noticia aquí ¿cómo es que se llama? El blanquito que tiene el pelito Jochi bueno, que trabaja, Mira. vive en Santiago. Que dicen que él es medio virado. Wilson. Wilson. Sue. No, Alofoque fue primero. No, Wilson, la cabina de Wilson fue primero. No, déjese de eso. No, Es señor. Que, es que Alofoque empezó. estás loco, cuando muchacho, Alofoque el empezó fundador. problema del- Que Alofoque fundador. Alofoque estaba en Cacú, era en el panel de Cacú. Pero que, mira, No, muchachos, los Pero la focos. cabina Sueno como fue tal. primero. A los focos era cuando DJ Topo, muchachos. Alofoque. Escucha. Lo que él dice es cierto. Alofoque estaba en Cacú, pero Wilson Sue como tal no tenía cabina. Sí, él tenía una cabinita. La cabina que él tiene ahora, él la remodeló, pero esa cabina fue No, primero pero que la de esa Alofoque. cabina, cuando él la remodeló, fue después. de Aquí, Alofoque. No, cuando él la remodeló, sí, pero. Power tiene una cabina y tiene la misma Lo que cabina. yo sí Ok, sé que está bien. Wilson El Sue vacilón de la mañana tenía siempre- cabina, siempre presentó La misma en- cabina. en, Sí. en la arena Y- de Cibao. pero que te estamos hablando fuera de la radio. Por fuera de la radio. Wilson Pero Sue. está bien, pero está bien, pues como quiera, el que le puso picante y sazón fue a los focos. Pero que no fue Wilson Sue, olvídese. Que sí fue él, punto. No, señor. Pues está bien, lo que tú digas, no. Lo que dije, soy yo que sé. Eso- ¿Eres tú que sabes de los foques? Pero que yo estaba ahí. Soy yo. ¿Tú Yo estabas ahí? sí, yo estaba ahí. Hablador del diablo. Ah, pero tú no sabes. Es lo que Hablador. estaba en Venezuela y en Colombia. Y se Tú en tra- Venezuela, se pegado de Chávez. se No, no. teletransportó. No voy a no voy Mejor no a- diga nada, no no hable. voy a- no, mira, No hable, no me haga hablar hoy. medio. Mira, no me haga hablar. No me haga Yo soy mi hablar. amigo de su papá, yo soy mi amigo de su papá. Vamos a ver, vamos a decir. Vamos a Es así, dice Ronald Conde, cero expectativas para que no te decepciones. Eddie de los Santos dice, apoyando a Pachuco. Mi hermano Dice, Eddie, Team activo. Pachuco. Xiomami, buena noche, la amo, mi viejita. Dice el mejor, nuestro maestro Sai. Ay, Muchas gracias. el maestro. El maestro. Den la gracia al micrófono con lo que La tenemos. gracia. Muchas gracias. ¿Cuál es? ¿Quién es? Un saludo Dios para mío. Kelvin Tejeda ahí en TikTok. Kelvin, activo. Eddie Soto, mío personal, bendiciones a ti y tu familia, manito. Sigue compartiendo el like. Estefanía González, muerta de la risa, mi amorzote. Vinchú, activo con el maestro.
Adeli Santiago dice, ay Dios mío, y vuelve y repite, buenas noches, mi gente, buenas noches para ti, mi hermano. Riega este link, ey, de lo de nosotros full. ese- Todo Compartan, el compartan, tiempo está compartan, ahí. compartan, compartan. Sí. Yo quiero ver mi gente. Pero yo como quiero el ver mi Napo. gente, tirando por ahí sus Vamos a llevarlo a saluditos, 50. Mi Eri mamá de en los Barahona, por Santos favor, que dice, comparten live. apoyo a que están Pachuco. ahí Dice- compartiendo ¿Cómo y que dijeron? están apoyando al maestro Sai. Eri Dice de los Santos. Mío Mi- personal, ese es mi hermano, ese es mi amigo. Miguelina Gutiérrez, Reola Sumelque. Hola, Miguelina. Pero atento al Checha, Pachuco es popular, porque mira cómo le escriben por YouTube. Dame. Santo Padre. Mira que dice también, Tacho, ¿verdad? a the Games Place, dice Maestro Sai. Saludos para ti, mi hermano. Ey, ahora para el mundo. Dice Rey Parqueador. Ah, pero que DJ ya- Rey, mi hermano, dice que está activo también. Vamos a seguir con estos temas interesantes. Vamos, hay unas opiniones importantes también que no que la he pasado por alto. Muchos corazones, compartan el like. No es que la he Pero pasado por alto. una pregunta, ya que tú hablaste de eso, de Planeta Los Foques y esa vaina, ¿y por qué tienen desde temprano en anuncio? La gente se va a desencantar. Mira, Oye, me pasó, oye, que fue Mira, corazón. no, no, permiso. no. Fue que ¿Será por el llovió. aguacero que está Fue pasando que ahora llovió. mismo en Santo Domingo? A llover, estaban en la calle repartiendo una cosa con la fruta y llovió. Entonces te paran la transmisión. Llovió, está lloviendo, que hasta granizo está Está cayendo. lloviendo. Mira, muchacho. yo Otro creo que lío. tú eras hijo de la fruta en la otra Eh, vida. ¿Por qué? Constanza está Escucha, lleno de habla, hielo. Mira, esta Igualito, mujer. Sí. No te tires que hay cacata. Entonces dijo, no te tires que hay La cacata. Caco Rojo, yo no sé si tú te acuerdas, la Caco Rojo dijo que iba a comprar par de yola. Sí. Tú la puedes usar. No, pero que ahora yo no tengo viaje. Si tú me pagues el vuelo, yo me voy de una vez, oye. En chan, alta. chararán, Mira, chan. Chan, chan. hablando de Hochi Santos, Ajá. hay una noticia reciente de él que él dice que la televisión no va a caer por más que hayan surgido medios comunicacionales en las redes sociales. Como a los foques. Es que eso es como- verdad. Bueno, Está cayendo, está cayendo. a El sol lo está mejor es el cayendo. papá, pero hay muchos más, porque no podemos dejar a Luis, hay que mencionar a Luis, señor. El ¿Y pobre. quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Pero, No, pero no. ¿para Pachuco qué? suena más que Aquí, Luis pues, Miguel. no, Luis muchacho, Miguel. deja eso. Que aquí, Pachuco suena más que Luis. es que aquí nadie está en O sea, que construcción, usted señores. dice que ¿quién fue que usted dijo? Hochi Santos. No, el otro. Es Cacueblo. Ese es mi Luigi. Luis Luis. Luigi. ¿Tú lo conoces? Bueno, Pero entonces. Pachuco dice que es más famoso que Luis Nicole. No, No, tranquilo. yo le voy a decir algo. Dejen a Cacueblo tranquilo, que aquí nadie está construyendo. Ya. Diache. Bueno, entonces, esas fueron las declaraciones de Hochi Santos. Él tiene razón. Yo lo Refiriéndose a que la creo. televisión no va a caer por más que surjan medios comunicacionales en las redes sociales. La televisión sigue siendo la televisión y ese es su medio donde ellos siempre se han proyectado. Nada. Él tiene razón. Él tiene razón. Sí, yo creo que sí. Porque, mira, cuando al principio la comunicación era por periódico, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando salió la radio, pensaban que el periódico se iba a morir, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando la radio, hay una vaina, ¿eh? Hay una vaina regada, tengan cuidado. ¿Qué pasó? Hay una vaina regada, tengan cuidado. ¿Qué pasó? No relaje la bichuela. Hay una vaina regada, Creo que te está riendo mucho tengan cuidado. y me están mirando. Fue que fogoneó. La verdad. Jehová, ¿y qué fue esto? La verdad es que Así no. Así no. Dios mío. Dios, es peligroso. No, Mira, Un spray se ya. metió, mira, Yo se metió, Trae un spray mañana. se metió aquí. Yo Así digo no, una así no, cosa, así no. el que niega un peo niega un hijo. Diablo, No sí. fui yo. Espérate, A que mí me me estoy dijo, yo me asfixiando. quería ir, dichosos fueron ustedes que yo no me Me salí estoy de esta cabina. asfixiando, espérate. Diablo. Coño. Fue tú que catacaste ese pelo. Mira tú, Dios. Tú estás Señores, abran muerta. la puerta. Diablo. Hay que abrir esta vaina. Sí. Hay algo. El diablazo. Que la conduce ese efecto. La creta. Spray como. Se cae. Ay, Mire, le voy a decir que algo. tiene un peo así donde una gente come lo La despierta. última El vez, diablazo. Esto es en vivo, esto es La en vivo. Mira, YouTube, mire, coño. Si la el que se última está vez- diciendo soy no, yo. cállate. La última vez que vuelvan a hacer eso, me voy de aquí. Te lo voy a decir. Yo soy la única mujer aquí, respétenme, Qué ¿oyeron? maldito peo, Hoy Dios yo mío. soy la única mujer Eso aquí, fue un Dios peo con mío, sazón. señores. Yo Diablazo. para la próxima voy a traer un papel de baño. Te Ese voy a se traer cagó cuando ahorita, venga ahorita. mañana. ¿Quién? Del bloque. No, que cuando venga mañana te voy a traer un spray de lo que yo vendo, de los Yara. Señores, un tener saludo, la un cuarta. saludo. Quiero Rey, enviarle mamá, un pero- saludo muy especial por este medio
Bueno, espérate. Quiero aprovechar el medio para enviarle un saludo muy especial a la doctora Joaquina Mato, que me envía Hasta aquí en Santo Domingo llega el bajo. me envía la noticia de que falleció este queridísimo comunicador, El que dice Carlos que soy Batista. bello. Carlos Batista. Carlos, el más caro. El Sí, más fue. caro. Ah, ¿Oriundo pues se de fue dónde? ese. El ¿Oriundo más de caro. dónde? Sí. El hombre de la corbata. ¿Oriundo de dónde? Sí, Barahona. falleció. Aquí Medio, Del Barahona. sur, del sur. De El hombre de Barahona. la corbata se fue. Sí, de Barahona. Ay, El mi hombre amigo más Carlos caro. Batista. El hombre más caro. El hombre de la falleció. corbata. Lamentablemente, su Bueno, hija. bueno, la acompaña el sentimiento de su familia. En verdad, somos sureños de Barahona. Un gran hombre, un buen amigo. Bendiciones para todos. Cuidado si llora, Pachuco. Ya. Mira, Max Berigüete está muerto de la risa. Carolyn Pilar Betance está Todavía muerta de la risa. Oye, eso fue un general, mi hermano. Eso Que fue un poco tenía- coronel. Ese- Fresco, Mesías. Está regado aquí. Eso está Santo peor que la berenjena. Ahora, pero sea valiente y no lo nieguen. Atiende, espérate. Lo grande de caso es que yo me doy cuenta porque yo veo que Ariel hace di que Ay, y yo veo que viene y digo, ¿y qué fue? Y Ariel di que y ella hablando Ariel di que digo yo, conchole, ¿y qué es? Porque esa nariz tan grande de Ariel y veo que sigue pasando por aquí. Carlos. Mire, sáquele el Saludo. Un saludo a Carolyn desde Cancino Segundo, Santo Tiene Domingo. cédula, mi hermano. Cancino. Carolyn, ¿cómo está Santo Domingo ahora mismo con la lluvia? Cayendo Cuéntame un mucha poco agua, ahí. mucha agua, mucha agua, mucha agua. Compartan el live, gente. Dice Adelie Santiago, compren un vino y usen el colcho. Ya, ya. Sí. El colcho, el colcho, el colcho. Seguro que fue lo necesita, Mira, de verdad que señores, sí. César mira, Torres está activo. Yo casi por un peo, casi me divorcio. Créanme que si No, yo no pero le la aguanto casa es más buena. a Jaime a nadie. Ven acá. Así que no se Pero tú vuelvan nunca a te traes un cagar, peo que no. arropado en tu casa, No, tu no, marido. no, así no. Un no, peito no, arropado no. de nada. Que no relajen así. No, no. Vamos a retomar, señores. Vamos a Hablemos retomar. juntos y Mira, caguemos aparte, si que no ustedes me vuelva a dejan, pasar, podemos hacer señores. podemos hacer algo en forma de reflexión. Sí. Maestro, yo no reflexiono después de eso. No, yo solo le voy a preguntar, ¿qué ustedes consideran? Si es igual, Ya no sigan, ¿eh? si es igual, o ¿cuál es la diferencia de ser honesto y íntegro? O un peo de uno que huela. No, ya olvídate de eso. Sé La, honesto, la diferencia de coño. ser íntegro y honesto. Mira, Bueno. una persona honesta, vamos a ponerle ejemplo. No, yo Si sé se que- tira un maldito peo, párese de su Párese, maldita güey, para silla. afuera. Y usted se Salga. va. Y no tiene que decir que se lo tiró. Ahí usted está siendo honesto. Pero ser íntegro es no tirárselo. ¿Me Exacto. entiende? ¿Y qué? Ahí ¿Va- usted tiene ¿Va a integridad. aguantar un dolor? Entonces, Ariel, tú tienes Bueno, integridad. Ya lo dijo. No, si soy yo, Ya lo dijo. si soy yo no tengo problema. Ya hablaste. Si soy yo no tengo Ey. problema. Yo digo, fui yo, Este pero como no tigre fui fue yo. el que te Esto cagó que- aquí. señores, ¿Y esto sabes queda por para qué lo Italia. hizo? Yo Porque le tiene voy a- máscara. Muchachas, si fuera un peo mío, ustedes estuvieran corriendo todavía. Créeme Vamos a que yo soltar iba a eso salir ya. corriendo. Ya. Vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar el tema, señor. Entonces, Mira, yo le voy a hacer una pequeña historia para que ustedes entiendan el valor de ser íntegro y de ser honesto. Había una persona que fue, un hombre, que fue a una cabaña con una mujer. Un hombre se fue a una cabaña con una mujer y estaban en la cabaña, pidieron una pizza y le llevaron, A que tiraron otro fue. no, en verdad. le llevaron la pizza. Yo vengo ahora a ver para afuera un rato, pues yo no aguanto esto. No, si no. No, van a acabar con el podcast. No, deje. Bueno, voy a seguir con los amigos televidentes que nos están mirando. Ok. Siga. Le llevaron una pizza y cuando la muchacha cogió la pizza, entró para el cuarto, abrió la pizza y se dio cuenta que no había una pizza, sino la caja estaba repleta de dinero. Y Ajá. le dijo al amante, bueno, al señor, dijo, mira, mira qué fue lo que nos trajeron. Esto es una caja repleta de dinero. Vamos a quedarnos con este dinero porque no lo trajeron para nosotros. Él dijo, no, espérate, yo soy un hombre muy honesto. Ponla grande para que vean lo que está haciendo él. Yo le voy a llevar, yo voy a llamar para que vengan a buscar la caja de pizza. Entonces, él llamó,
el dueño de la pizzería fue a buscar la caja de pizza, le dio las gracias y le dijo que iba a difundir eso por la prensa porque él es un hombre muy honesto, le devolvió su dinero, le llevó otra pizza, obviamente. Y él le dijo, no, espérate, que yo honesto sí soy, pero porque él estaba con una mujer que no era su esposa. Entonces ahí le estaba faltando a la integridad a su esposa. Por eso hay Ahí que hay tener una gente vieja en el grupo. Hay una diferencia entre íntegro y honesto. Y si te encuentras un maletín lleno de dólares aquí en América, ¿te lo lleva a la policía? Compadre, Bueno, vea. yo no lo llevo, no sería tan honesto yo. realmente. Yo estoy Yo loca. Hubo uno que lo llevó. ¿Eh? Hubo uno que lo llevó en estos días. Se Y le dieron, lo con palo, y le dieron $300. Yo Era como una conozco una soga. persona que me hace tilden 2 como años buena exactamente- dominicana, pero No se mira, casi pisen, 3 no se años. pisen, no se pisen. fue a un supermercado y encontró una cartera llena de dinero, llena full, y fue la llevó a la policía. Yo la No. llevo la cartera a la No, no, policía. porque una cosa es la exactamente. Oye, cartera. está- No, llena, Yo me con sé todo el y el cuento, dinero. déjame hacerle mi historia. me sé Y mi la, historia. y la persona, la dueña de la cartera, llamó a esa persona. Y tú sabes lo que te voy a regalar algo. Estoy esperando que le regale 500, porque era full. Fue a él que Mire, le pasó. mire, yo recién llegado aquí en Lawrence, Massachusetts, buscando Y trabajo. no le regaló. Si llegaba aquí en Lawrence, Massachusetts, buscando trabajo, donde yo andaba en una bicicleta mountain bike, una vaca que era así, que andaba doblada. Machu con olla, empato total. Yo voy buscando trabajo y me perdí, que hasta me metí por el highway. ¿Por dónde fue que te metiste? Por el highway. Ah, ok. Oye, me puso una cartera se fue de Dios, el diablo, un monedero de mujer. Yo me meto en el abrigo, policía me para. Es para Loren que voy, estoy perdido, voy rumbo a Boston, ¿eh? Y el policía me encaminó y hasta que llegue a la calle principal de Loren. Cuando llego a mi casa, hago así, me acuerdo del monedero. Yo te la mando bolsillo, la cartera, yo sin $1, pana. La cartera tenía $180. Mierda, ¿qué tú hago? Digo, papá Dios, coronó el loco suyo. Saqué los ¿Qué te $80, fue para mí? entregué la cartera a la policía. Habían 10 tarjetas de crédito y su residencia y toda la vaina. ¿Y no caíste preso? No, el policía me dijo, gracias. Thank you very much. Coño, tú estás raro. Bien. ¿Cómo fue que te dijo? Tú estás raro, Thank you very Pachu. much. Porque Ah, thank you very oye, much. si Yo es caí preso porque yo entregué su cartera que yo me la encontré. sí, Claro. pero que tú, ¿por qué no la entregaste cuando te montaste de una vez? ¿A dónde? Exacto. Porque Él él- tenía él- que re- él él no tenía se que acordó. re- Caminaron, pero no Mentira, él Ah. tenía que revisar que ahí había dinero y él Oh. estaba necesitado. Porque Él viene si- a decir si que ellos te se acordó encuentran y de tú eso. de una vez le Mire, dices no lo me que venga hay, con esa a te mí. van a- ¿Ay, qué? te Dije van a que se te chancear, olvidó pero la si no- cartera. No, yo me eché en el abrigo, en el bolsillo. Y llegué a mi casa después que llegué Y allá te en la acordaste. bicicleta. No, ya revisa lo mío. Ah, yo te lo Claro, dije. Mira. policía. Mira lo que yo te voy a decir. Es. Oye, Si oye, yo esto, encuentro oye una esto. cartera Oye, lo con que- su dirección y todo, yo la entrego. Ahora bien, si yo encuentro un dinero sin dirección, sin foto, sin nada, es mío. Es Pero mío. escucha esto, Mira. escucha Yo lo esto, escucha Oye esto, lo que escucha dice, esto. dice César Torres, cuidado si fue Pachuco el del peo, para aprovechar y dar promoción de otro perfume. Así no, mío. Bueno. Así no. Mire qué pasó en Boston. Alguien, un taxista montó una persona y estaba borracho y dejó un maletín ahí, tenía $200,000. El poca del peo. Ese taxista buscó y buscó y buscó, la persona en el hotel no lo encontró y fue a la policía. Del peo TV Show. La El policía, Teo TV Show se llama el podcast. la policía encontró al dueño, le entregó el dinero. Llamaron al taxista, le dieron las gracias. Pero la policía hizo una página especial y es una página que hacen a veces para pedir donaciones. Informa así. Y sí, puso la historia del taxista y tú sabes que él recaudó más de $200,000. Haz de lo que se Oye. encontró. Sí, yo Sí, creo que yo escuché. sí. La mujer. Le yo dieron entregué- más de oye, yo 200,000 entregué- incluso el policía me cogió mi número. Policía. ¿Para qué cosa? Y se le entregó a la mujer. Y la mujer después me estaba llamando para ofrecerme dinero. Porque ahí estaba su residencia y todo. Sí, porque que la residencia. La residencia y no otra es el tarjeta de costo crédito. de la Había una residencia. dorada con el dólar. Y, Eso- no, y, ay. no, es- y no es el costo de la residencia, sino La la lucha. lucha que La se lucha. coge. Y realmente si te toca salir del país,
cuando tú regresas de allá para acá, ahí es un La problema, mujer me mira, llamó y todo. que te entran a un Y después la vi, cuarto, a que si ella. cuando, Me si a pasó ellos les da la 500. gana, te devuelven por esa residencia y hasta que tú no la consigas, tú supiste. 500 me dio yo. no sé Entonces, llegar. Señores, da Mira. vergüenza que un peo se ha ido más viral que nosotros. Pero encima de eso, a mí me pasó en República Dominicana. tiraste 2 Y peos ya. no, yo me he tirado mucho, pero no así como ustedes, esos malo educados. A mí me pasó en República Dominicana que estábamos en un parque retratando a la hermana de mi En la esposo. promoción todo se vale. Entonces, cuando estábamos en ese parque, se me quedó mi celular con $100 de. 200 era que había. Ajá, $200, ¿verdad? 200. $200, sí. Y el celular mío La es, mía se es queda, no, uno la de mía los, se queda y no encuentran nada. y es, Bobo. y es uno de los últimos Samsung. Y yo lo tengo ahí en mi cosita, normal, pero el Ay, el último, teléfono, con tu teléfono, ¿no te ha botado? con tu teléfono ahí, yo Ese dejé los teléfono $200 era ese, ahí. era ese Era teléfono. ese Ah, mismo. pues tú lo encontraste. Con $200. Y yo dije, ay, se me quedó el teléfono. Y ya íbamos como a 15 minutos del lugar porque había un tapón, ya tú sabes. No, pues aquí, Cuando eso yo es lo bueno llamo de a este mi país, que aquí lo guardan. teléfono, una muchacha lo contestó que estaba ahí con un niño y nos devolvimos a buscar el teléfono. Y cuando llegamos, la muchacha contestó el teléfono y me devolvió mi teléfono y ahí estaban los $200. Claro. Y de hecho, yo le quería dar algo para que le comprara algo al niño y ella no quería y se lo ¿Tú ves dejé la como joyería que quiera. está frente al Parque de la Sardilla? Que el tipo amigo mío ahí, Brother. ahí se quedó un iPhone 17, yo vendí 2 perfumes, el tipo se fue, yo lo cojo y el tipo llama de otro teléfono y yo se lo entregué al tipo de la joyería, lo entregué. Normal, Él claro. el mueble. Eso era un Yo, problema. mire, téngale ese teléfono, los dos muchachos, vienen ahora. Es que eso era un problema. No, Entonces, ya. mira, Vamos a lo nuestro. Rey Auto Towing de lo mío, tú sabes que se le quiere pila también. Ella está bueno. Vamos a ver. Señores, esto está de madre. La gente está gozando pila. Vamos a llevarlo en vivo hoy a 50. Así que, mira lo que vas a hacer ahora mismo. Esto es del Peo TV Show. Entonces, mira, Diablo, sí. agarra el link, cópialo, mándalo a tus contactos de más confianza y dile que no estamos curando pila. Y aquí va a encontrar informaciones fresquecitas y una cura total, llevándote temas serios y Sí, temas pero mira, chelcha para que tú te informes y te cures, ¿me Que entiendes? se tiró ese peo, por favor, le voy a decir algo, mire, dese un pulgantico bacano, Dice uno aquí que beba té de orégano. porque está muriendo por parte. Debería. Bueno, Eh, hay una cosa, mira, Esa cosa es, aparte de esa, señores, para el viernes tenemos una sorpresa bien bacana. Va a venir una persona que se le llama el desconocido. El desconocido viene el viernes para acá Con y una va a carretera regalar Power Ranger. dinero en efectivo a ti que eres seguidor. Mientras más comparta y más gente tú atraigas aquí, nosotros tenemos la clave de cómo hacer llegar ese dinero. Va a ser aquí en vivo y se le va a entregar vía Cash App, vía Zelle o vía transferencia si está en República Dominicana. Sigan este Eso programa. sí, que desde ahí se le cobra el envío. No, él lo va a dar un par de pesitos cómodos y son en verde, son los dolaritos. Ah, pero eso sí. a mí Sigan me este gusta. canal, Y yo no compartan. puedo participar. Mientras más dinámica ustedes hagan, más va a ser la sorpresa, más grande. El viernes va a estar él en persona aquí y va a comenzar a dar ese dinero, el desconocido. ¿Qué tenemos? mira, la gente, Alexander, mi hermano, una sola cura, la gente me está dando feedback aquí, pero mira, entonces vamos a continuar con el tema de la Casa de los Foques, mira, yo ¿Qué quedé, tú opinas del feedback que hizo Univision con el enfoque? Alguien hizo una pregunta ¿cuál fue la pregunta? y dice, ¿qué piensa el maestro Sai del coming back? ¿De coming back? Del comeback. Del Del comeback. Ok, del comeback. Ok, ahora sí. de Univision Discúlpeme, y que es que soy ciega Sí, y tiene uno lente y negro. tengo unos lentes negros, ya lo saben, de Univision con Planeta Alofoque. Mira, entonces, mira, ¿qué te digo? Comeback. Gracias al seguidor por el comentario. En breve vamos a hacer un análisis sobre eso. Excelente, mira, Pachuco todo- de RD, saludos mi bro. activo, la gente está activa contigo. Mira,
todo lo que se manejó con el Negativo. tema de Univisión y Alofoque fue una estrategia. El pleito era que, mira, yo creo que la mente maestra de Alofoque, yo creo que una mente, no, yo creo que ese tipo tiene que tener muchísima gente brillante al lado, obviamente, que lo asesoran en diferentes temas, porque yo no creo que ese tipo sea tan brillante para tirar esa bola a rodar y que él se haya dado cuenta quiénes estaban con él y quiénes no. Gracias, Brian Castillo Pérez, mi hermano. Gracias. ¿Entiendes? bendiciones. No creo, yo no puedo creer que él sea tan brillante, loco, que él suelte eso para ver si de verdad, cuál era la gente que lo apoyaban de verdad. ¿Cuál era la gente? Somos que... 35 Tranquilo, vamos a y llegar a 100. subiendo. Vamos a llegar a 100 hoy, vamos a llegar a 100. Es Vamos a que llegar no a 100. es. Vamos allá, somos 35. Familia Barahona, Carlos Castillo Pérez, Antes de comparte con toda tu continuar, antes de familia. continuar, para responder Brian algo ahí Castillo, rapidito en comparte con toda YouTube. tu familia, mi gente. Dame un segundo para responder. En video, en vivos anteriores que están ahí en el canal, tú vas a ver lo del viaje a la luna. Chequeate esos videos también y dale, comenta y dale me gusta. Activo, seguimos. Voy a abrir un paréntesis. Mira, no te lleves de videíto de Tito. No te lleves de videíto de Reels de Instagram. No te lleves de historias de Facebook. Llévate de lo. Porque si Rusia en aquel tiempo no dijo nada, significa que llegaron. Y si en este tiempo no han dicho lo verdadero, lo grande, que no llegaron, fue porque de verdad llegaron. No te lleves de mierdas hablando mierda. Llévate de la potencia más grande del mundo. Entonces, mira. De los libros. Entonces, mira, sin hacer apología, solamente con realidad, que no es lo mismo. Hacer apología de algo no es lo mismo que decir. Que toquen el tema realidad. del viaje a la luna. Toquen el tema del viaje a la luna. Dale para atrás, entra al eso canal. de eso mismo es que se está hablando. Entra al ahora canal, mismo. entra al canal y chequéate los programas anteriores, que ahí tenemos el desglose total de todos los acontecimientos acerca del Artemis 2 y el viaje a la luna. Bueno, y el rodeo que se le dio a la luna. Entonces, ¿qué te digo? Entonces, para ver Alofoque tiró esa bola a rodar para ver quién era el verdadero, de quién él podía esperar que hablaran vacuencia, que hablaran mentira, el que de verdad le deseaba el bien, el que de verdad, porque oye cómo funciona, oye cómo funciona. Aunque tú no me caigas bien, si yo no tengo maldad en mi corazón, yo espero que te vaya bien. Aunque tú no me caigas Debería. bien, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Claro, Ahora, Yo te caigo mal y tú por lo menos me deseas el bien. no, no, tú no me Pues tú me caes. llevas a la contraria. Y a mí qué me importa tú el tiempo que tú lo que hablas mierda. Bueno, pero que eso. Tú lo que hablas mierda. pues, Mejor se quedó callado para no, que que no iba a se lo decir vuelvan a algo que repetir. después me echan el pego a mí. Ah, es que yo sé que Después me pero, lo- es que yo y sé, no fui yo. mío, es que yo sé que tranquilo. Es más, mira, dilo con gusto que tiene una careta. Nadie sabe que fuiste tú, oíste. Nadie sabe quién eres tú. Es que tú quieres que me eche la culpa de algo que no hice yo. Para decir que no fuiste tú, abusador. Pero que si hubiese sido yo, el don le da primero. y Ariel, él- cuidado que Pero que él no dijo por ningún tú No, no me- date de eso. Él- El primero fuiste tú y vino así por debajo, así, ¡guay! Como que quemó para acá. Dios mío. Fuego. Si algo, Ese paro muy servicial a tirar fresco. mira, si algo que yo tengo es que soy educado desde adelante hasta atrás, oíste. Entonces, mira una cosa. Vamos a seguir con la casa de los foques. El planeta de los foques. Entonces, ya sabemos a quién nosotros, los alofoquistas, ¿verdad? No debemos de tenerle ningún tipo de confianza y no debemos ni siquiera publicar. Y yo te voy a abrir un paréntesis en ese mismo tema. El culpable de que Luis ni exista es el mismo Alofoque. Eso Porque sí es si verdad. Alofoque no lo menciona, sus programas y él como persona No suena no por suena ningún por lado, ningún ni lado. nadie lo mira, ni Es nadie. que eso es verdad. Ni es que- siquiera en el algoritmo pudiera haber no, salido. Es que el canal de él, no, se dañó el canal de él. Se lo dañó DJ el Topo, el canal de él. Lo que pasa Sí. es por esa ¿Usted sabe misma cómo se lo razón dañó? fue que ahorita usted lo mencionó. ¿Por qué? Porque es tanto lo que Alofoque lo menciona que se lo entra en la psique a las personas y ya uno lo tiene ahí en queue, aunque sea de segunda o tercera plana, porque no da para la primera. Y yo realmente me sentía feliz al ver a Luini trabajar y hacer otras y tratar de hacer lo mismo, pero yo creía que él tenía un corazón muy distinto. No, Y todo hombre. cambió cuando vino la casa de Alofoque, que él quiso venir a hacer las mismas cosas que estaba haciendo Alofoque
y encima de eso querer competir con el maestro, eso no se hace. Era Entonces, pariguayo. Él se guayó ahí porque él debió esperar Es un que a los pariguayo. pocos termine Espera. la segunda Claro. casa para él empezar su mansión. exactamente. Claro, espera que se entonces, acabe una él- vaina y te metes tú después. Se Pero guayó dame un guayabo ahí. segundo, Él dame no, un él no segundo. respetó eso, entonces él exige respeto de los demás. Cuando usted no respeta su trabajo ni se respeta a usted como persona, ¿qué usted puede esperar que otro haga con usted mismo? Ya. Y tú sabías que Es lo DJ mismo que Topo, usted dijo de la integridad DJ ahorita. Topo también le dañó el canal, porque usted sabía que YouTube tiene su algoritmo, ¿verdad? Pero YouTube tiene robots chequeando cada canal de cada detectan, persona, que a pesar de detectan. que hay miles de canales, millones de canales. Sí. Y al tú meterle bot a un canal, le daña el algoritmo y todo. Ese ¿Y canal a más cuál, nunca a cuál vuelve a canal hacer le lo metieron mismo. voz? ¿Al de Luismi? Eh, ¿Al de Sí, Luismi? 100 más, vino DJ Topo y le metió casi 1 millón de bots. casi 1 millón de bots. Y para colmo lo dijo. Ale Topo. Y se lo Pero di- ya eso pasó, Ale Luismi. ya Al eso de pasó, Luismi. ya eso pasó. Eso fue en la vaina. en la mansión. Pero- Es mejor ni mencionar a Cacueblo, déjenlo Mira, tranquilo, no, que no, él no sabía ni lo que estaba pasando con el No. mundo cuando Y prendió un el saludo a teléfono. Joan López, desde Santiago, la otra banda. Joan López no es de para allá, déjese de eso. Sí, eso sí. Señores, Es de La Él Vega. no es de para allá, de La vamos, Vega. vamos a entrar Mira. en los temas que Vamos a entrar- tenemos para hoy. Realmente, En los temas profundos. sí, porque ya hemos Mira, extendido mucho esto mira, de... todo el mundo está curándose. Señores, vamos a cumplir la meta. Pero ok, mira. Señores, todo el que tenga una casa, le vamos a aconsejar algo con todo el corazón. Comparta, mi gente. Construye un búnker. Construye un búnker porque la vaina como está te va a dar a más. ¿Me entiendes? Pero aquí en América, en Dominicana. Sí, manito, con lo que está pasando en el estrecho del mundo. Lo que pasa es que, imagínate, cada vez que hay cosa estrecha, lo que hay es problema. Todo lo estrecho trae un problema. Y no hay vaselina para los estrechos. Sí, Tron se la está tratando de poner. Sí. ¿Entiendes? Hay momentos que ni Mira. la vaselina. Hay una cosa. La gente pensaba que ya había un alto al fuego en el conflicto bélico en Irán, ¿verdad? Pero hay una cosa. Los iraníes, si ustedes no lo sabían, ¿Están preparados para guerrilla? se firmó un acuerdo de paz, vamos a decirlo así. Había entonces, como quiera que sea, los iraníes estaban comprando, ¿usted sabe cuánto a cada embarcación que pasaba por el estrecho? 2 millones de dólares. Yo Enti- quisiera que a mí me ¿entiende? pasaran por el estrecho con eso. Gracias a Dios. Oye. Dale gracias a Dios. Coño. Ahora, algo, Vélez, ¿sabías que hoy los iraníes hicieron un comunicado de que iban a cobrar en dinero iraní y en yen chino? O sea, Lo primero es, sacaron el dólar. lo primero Sacan el es dólar. que si sacaron el dólar, Ellos van a abrir, pero Aquí se, Ellos van a aquí abrir. se va más. pero no van a cobrar en dólar. Van a cobrar en dinero pero chino. es que no es ellos que van a abrir, porque quien tiene el control total del estrecho de Hormuz ahora mismo es Estados Unidos, hermano. Y las embarcaciones, mira, no es que está cerrado totalmente, es las embarcaciones que van o vienen para los puertos iraníes no van a ir. Ahora, si usted va para Omán, que está en la parte sur, porque por ejemplo el estrecho en la parte norte es Irán. Entonces, en la parte sur del estrecho, en la parte oriental del estrecho está Omán, ¿verdad? Omán. Después está Emiratos Árabes Unidos. Después está Arabia Saudita, está Kuwait, ¿verdad? Esos son los países que conforman esa parte, así por arriba y por abajo. Te acabo de dar ahora mismo la información. Entonces, mira, hay que ver que esto no tenga una escalada más grande, porque yo creo que no se espera nada bueno. Y hay una cosa que la izquierda ha tratado de vender, y no vamos a decir la izquierda para no vernos con un debate ideológico. Vamos a ponerle que es lo contrario, ¿verdad? Para que no me definan como, tú sabes. Entonces, trataron de vender que Estados Unidos había perdido la guerra. Estados Unidos había sido el gran perdedor en este conflicto. Y resulta que no. Ahora, lo que esperemos en Dios, que
como se ha vendido también que Irán, que Estados Unidos está haciendo daño a Irán, ¿por qué no dicen que Irán, su discurso desde que en el 79 en la Revolución Islámica cogieron el poder, los ayatolás dijeron que no querían que Israel existiera y que Estados Unidos tampoco existiera? Entonces, ¿qué esperamos? Espérate, ya yo me voy de aquí porque, Entonces, cónchale, si no oye, quieren, óyeme, no nos quieren aquí. Irán definió a Estados Unidos como el gran Satán y a Israel como el pequeño Satán. Y para ellos, Israel no puede existir porque es diferente. Israel puede ver que puede coexistir con todo el mundo. Ahora, ellos no quieren que Israel exista. Y ahí está la disyuntiva por la que Estados Unidos también está evitando que se arme biológicamente, no, que se arme Irán con una bomba atómica. Ah, no, pues hay que hacer su maleta entonces y se va a su país. ¿Qué tú vas a Entonces hacer, Pacho? pasa algo, porque ¿Qué tú vas a mira, hacer? los chinos, ¿Tú vas a hacer la maleta también? los ¿Quién? chinos ¿Tú? están País va obligados en mi país. a Pero ella apoyar a que va Irán. primero. No, que no son están sus- obligados. Son Ah, sus de mi aliados. No están obligados. No están obligados. Y maestro. Rusia. Ellos, sí, mira, lo único que ata a China con Irán es el petróleo, más nada. Entonces, Ya. ¿a quién China le compra petróleo? Pero tú sabes, A India y a Rusia. tú sabes que los chinos estaban construyendo un ferrocarril desde China a Irán que iba a tomarle solo 14 días transportar el petróleo por esa vía. Pero, Mientras que por el mar le toma casi un mes. pero que sale muy caro. No, y que Israel lo bombardeó. Ajá. Israel bombardeó esa infraestructura y está hecha. Y los chinos están encojonados. No, los Ellos han chinos, gastado miles de millones. no, los chinos no se van a meter en eso, porque primero hay que ver por dónde pasa el ferrocarril. Porque abajo ¿qué país queda abajo? Queda Pakistán, que está Irán, Pakistán y todo lo que están. Entonces, ¿qué más? Queda Turkmenistán arriba y al lado hay dame, Turquía queda en el occidente. Entonces, no, yo creo que además transportar el petróleo por tierra no es rentable. Bueno, esa es la noticia que yo. Y entonces, si se arma esa guerra, como tú dices, Te vamos buscan feo, a ti, te estamos buscan feo. a ti para pelear. ¿A quién? A ti. Sí. ¿A quién? Ay, pero tú eres famoso aquí en Estados soy Unidos. De una vez te mandan a buscar. ¿Tú sabes a quién mandan a buscar? Yo soy americano. Al que armó esa bomba biológica que se tiraron aquí. Ah, no. Oíste. Bueno. Parecido a la gente naranja que se tiró en Vietnam en el 73. Bueno, ¿Oíste? según supuestamente están diciendo que están por preparar a los jóvenes de 18 a 26 años. Sí. Pelea. Supuestamente. Sí, no, que Sí, van a porque van a cuando tener tú que entras, engancharse de obligado. hecho, cuando tú entras a los Estados Unidos con un niño menor de edad, ellos te dan un documento que tú tienes que firmar, donde dice que tú aceptas que tu hijo haga servicio militar desde, si lo ameritan o lo necesitan en el momento, desde los 18 años hasta los 26. Agarren una lata, pues tengan su cuarto, su pasaje a cuarto, aquel meneo, peguen. Para que sepa. Y eso es lo que se está hablando supuestamente, Ah, no. que están Señores. poniendo muchas personas en queue para eso. Aparte del conflicto que hay en el estrecho de Hormuz, la República Dominicana viene arrastrando un problema desde hace mucho tiempo y ninguno de estos gobiernos que yo he visto que han pasado por ahí han tenido la voluntad de frenarlo, excluyendo al doctor Joaquín Balaguer, que fue quien más frenó ese problema que enfrenta la República Dominicana, el cual Trujillo le advirtió a los dominicanos lo que iba a pasar. Se ponían de blandengue como están estos gobiernos con nuestros vecinos haitianos que nos están invadiendo. Poquito a poquito, pero hace tiempo. Pero el problema esa de gente los ya me vecinos no es que, porque es que ya somos casi el 50-50 allá. Lo que pasa es que No, porque destruyen lo de ellos y también lo de los No, porque otros. no podemos exagerar los datos No, para no malinformar. no, lo digo así, pero A modo de... sí, Hay como 7 millones de haitianos. No, tampoco. pero oye, es que yo a cada ciudad que yo voy en Santo Domingo, los haitianos, señores, De y 5 ahora- Yo le puedo hacer una dominicanos, pregunta. hasta en una fritura. Y yo le voy a hacer Hay una tres ¿Le puedo hacer una haitianos. pregunta? Sí, claro.
Yo no soy pro haitiano. Yo no tengo que ver nada con eso, pero le voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Cuántos millones de dominicanos hay en muchísimos países? ¿Y por qué no joden con los dominicanos? en ¿Quieres- otros tú- Porque el dominicano se adapta al sistema, trabaja y no dice que el país es de él. El dominicano trabaja honradamente, se gana su cuarto sudado. Pues esa gente quiere, te pican a ti, te pican a tu abuela, pican a tu mamá y se llevan lo tuyo. Esa Exacto. es la diferencia. Donde quiera, dejan su S, su vainas raras, no respetan. Y No son, arrabalizan. óyeme, acaban con su país que ni culebra hay por ahí, ¿Y se la por comen qué todo. Nueva York, y por qué en Nueva York le tienen tanta mala voluntad al dominicano? Porque Eso es hacen lo mentira. mismo. Eso es Ah, mentira. Eso no es De- Ah, nuevo, que- ¿verdad? Eso es mentira. Está Déjeme loco. déjeme responderle su pregunta, ya que Está usted me la loco, hizo a mí. pana. Mire, Claro. oiga que lo que pasa, mira, el dominicano llega a este país y se adapta a las leyes de este Claro. país. Se adapta a su costumbre y las leyes y respeta. Yo no he visto nunca un dominicano en un parque agarrar esa Pidiendo y casa dando traposo. y orinarse. Muchísimo. No, Yo lo no. he visto. Hablador Claro del que sí. diablo, ¿dónde Y está? Lo he poniendo, visto. ¿Dónde está? y poniendo ¿Tú lo has visto 10 cagando en un parque Sí. dominicano? Cagando, Sí. cagando, Sí. en la calle. Tiene Sí. 10 Como haitiano. muchachitos. Sí. No te voy a Ah, creer eso, Oye, no te si voy a tiene creer. 10 muchachitos, Ah, loco. el haitiano pone 8 o 9 a pedir. Ok, pero tú También sabes. lo he visto. En Te el voy, país ey, de te uno. voy a, te voy a dar, te voy a dar en la funda para que tú veas que lo que tú Dale. hablas es mierda aquí. Dale. Mira, Que vengo, yo Tú vengo sa- con la armadura. tú sabes por qué no existe ese problema con los dominicanos que van a otro país. Y tú sabes por qué sí allá. Porque fue de ellos que nos independizamos Exacto. en el 1844. Y son ellos que dicen que República Dominicana les pertenece. Es de ellos y que Claro. les pertenece. ¿Me entiendes? Entonces, tú estás viviendo con Son un ellos enemigo. que nosotros tenemos que gastar casi 3.000 millones de pesos al año para atenderlo de gratis en los hospitales. Y cuando tú, como dominicano, te vas a hacer una operación, tú tienes que comprarte el hilo. Las mujeres son las psicópatas, las mujeres. ¿Tú qué hacen las Ah, mujeres? y Se van a las 2 de la mañana, de madrugada, para el hospital, para llegar primero que tu mujer o mi mujer. ¿Y por o mi hijo. qué, tu mujer, coger mi tú uno mujer, como adelante. tú dices, no llega primero que ellos? Coño, A la- coño. a la- Lo que Sí, pasa yo no me lo- es que Es que nosotros, no es justo, no es justo que No es tú te justo, levantes a las 3 de la las mañana para allá sin turno. responsabilidades Hable que uno uno tiene solo. en su Justo. país. ¿Eh? Hablo no solo. Y las responsabilidades que las mujeres tienen en su país, en nuestro país, ellas son fáciles de irse porque tienen, si viven 20 gente o 30 gente en la casa, de las 20 o 30 gente están trabajando 29 en las construcciones que a nosotros no nos la pagan porque realmente ellos la hacen a Chile. Tú le alquilas Porque una casa. estamos viviendo lo mismo que se estaba viviendo aquí hace un Tú le tiempo. alquilas que una no me casa, gustaría haitiano. hablar de esos temas. Tú le alquilas una casa haitiano y Que mañana de los 40. trabajos que nosotros hacíamos por un costo ya lo estaban vendiendo a Chile y eso está ocurriendo en República Dominicana. Tienes razón, pero pasa una cosa más terrible, que es lo sanguinario que son ellos. Bueno, sí. Acaban con los gatos, con los perros, Es acaban verdad. con todo, con la No te rías, guanábana, pero es verdad. con todo acaban, compadre. Se Pero comen todo. es que mira, hay demasiada Hasta los ratones se lo noticia. Incluso en mi pueblo han sucedido más de 3 o 4 casos de Que tú gente conoces. que han criado esta gente que han Sí. estado, que lo han tenido de su confianza y terminan matando a su patrón. Ojo. Matando a la gente que Pero le es la ha noticia, dado de pero es la comer, que le ha noticia dado que de dan todo. aquí de los dominicanos que picotean las mujeres aquí. ¿A dónde? Sácame una, búscala ahí. Yo no sé de ¿A eso. dónde? Búscalo en tu teléfono. El año oye, pasado, por donde está la frutería, no vino uno y mató uno y la botó por ahí. Sí. es del Caro Espérate, Flash, espérate. Oye, ¿qué pasó ahí? Dominicano. Él O sea, no la tiene sangre picoteó haitiana. tampoco, ni Él no nada la de picó. eso, No la pero hay picoteó. cosas que son ocultas, Claro. que uno las sabe que son por cosas oficiales que uno Vamos a merece traer a alguien tenerla para que hable de trancada. ese tema. Pero yendo más al si grano. esa persona quiere hablar de ese tema, porque hay que respetar a la familia. Claro, claro que sí. Eso fue un Ella caso está pegando que cuernos con fue su de- marido. Pero ya no Cállate, es Pero un eso. freco, Pero en New Jersey, en tú eres New un Jersey. freco, eso no se Entonces, hace. usted es antidominicano porque vivió en Colombia. No, no, yo no soy antidominicano. Pues Yo lo hable que en serio, voy- señor. Yo lo que voy es que extranjero es extranjero en cualquier país. Y si pueden darle la mano, porque yo sé lo que es pasar trabajo como extranjero. Y que tú Hermano. llegues a un país que no te quiera. Una Hermano cosa mío, es mire. tú darle Pero que la mano. usted está terrible. Espérate, déjame meterle cancho a la No funda. estoy Cállese, diciendo, cállese, no cállese, estoy cállese, diciendo cállese, espérate. que todos son malos ni que todos son buenos. Yo tampoco. No voy jamás yo vamos no a decir que generalizo todos son tampoco. malos. No, no. Yo no Yo estoy generalizo, porque poniendo incluso una yo tengo balanza. haitianos que son mis amigos y los Yo estoy estimo poniendo mucho. una balanza, sí, yo estoy sí. poniendo una balanza, ¿me entiendes?
Eso Una es... cosa es que tú de la mano y que ellos te quieran coger el cuerpo No, está entero. bien, en eso yo le Y doy la cuando tú razón le a des la usted. mano, Por te la primera vez mocen. se la voy a dar, tiene razón en esa parte. Mi hermano, Pero yo haitiano. lo que voy con muchos dominicanos que hablan malísimo de todos los haitianos, y no es así. No, no es Ahora- Porque también te estoy poniendo ejemplos de dominicanos que están en Estados Unidos que hacen maldades y no son todos los dominicanos que hacen Ahora, maldades. hablando del caso, lo que yo no voy de acuerdo en cuanto a lo que está pasando con las parturientas ahora mismo de Haití es que ellas van a República Dominicana, tienen los niños y no le dan ni siquiera chance y al otro día la están deportando o la están llevando a un lugar deplorable con un niño, donde eso no es justo. Yo creo que lo justo sería que esa mujer, ya después que fue y tuvo su niño, la lleven a un lugar, la protejan con su niño durante un mes o que el niño salga de riesgo y luego lo lleven a su país y que ellos hagan lo que tengan que hacer allá. ¿Por qué yo no voy de acuerdo? Porque yo como madre no sería justo yo también ver que en este país vienen muchas mujeres en condiciones de ilegales y vienen y tienen los hijos aquí y cuando lo tienen, de una vez vayan y la deporten sin saber las necesidades que ese niño tiene y las necesidades de que la madre carece en ese momento. Hubo un caso que pasó en República Dominicana hace unos meses atrás y fue de una haitiana que fue a un hospital y tuvo a su niño. Luego se la llevaron a un lugar que ya estaba de manera como que estaba en deportación, en estado El vacacional de Jaina. exacto. Y ahí el niño murió. Muy Entonces, ¿por lamentable. qué ese niño falleció ahí? O sea, ¿por qué razón? Mira, Porque la son- República Dominicana tiene muchas cosas, como puede pasar con un dominicano también, porque allá hay un desbarate grande, tú lo sabes. Ajá. Eso puede pasar con un dominicano, con un haitiano, con cualquiera. Porque, ¿qué pasó los otros días en una cárcel? Hubo una mujer que, en la cárcel de mujeres fue. mire, maestro, óigame. Mataron un- Entonces lo que yo digo es, ¿por qué suceden esos casos así? ¿Qué pasó con ese niño? Porque aunque el niño sea hijo de un haitiano y sea haitiano, es un niño, Claro. no es culpable de nada. Entonces, ¿qué se le dijo a la sociedad? Nadie sabe qué pasó con ese niño, Y un ser humano. porque parece que fue un animalito. Ahí yo no voy de acuerdo. Oye, ¿qué Ahora bien, pasa? las leyes, lamentablemente, y sé que mucha gente quizás se van a sentir mal con esto, se tienen que cumplir. Y si usted está de manera ilegal en un país, usted tiene que hacer su diligencia lo más rápido posible o buscar la manera o siempre andar por la derecha. Porque usted cree que usted va a ir a otro país a acabar y a incumplir No las puede, se leyes puede, y se se está puede. llevando el mundo por delante y el día que le tiran el guante, entonces el malo es el gobierno, no, malo es usted, que usted sabe que usted entró en una condición, no anduvo por donde tenía que andar y no se cuidó, porque si usted está en un país ajeno, usted tiene que respetar las leyes y cuidarse. Entonces Porque dice usted que sabe lo que usted está maltratan, irrespetando. dice que lo maltratan y que son racistas con ellos. Pero uno de los países que mejor trata a los haitianos es República Dominicana, porque si vemos las De todo le dan noticias de todo. cómo lo De todo le dan tratan de todo. en otros países que incluso lo están en jaula, lo meten Lo en meten en jaula jaula en como si esas fueran- islas, Para que por sepa. ahí. Y aquí, cuando ellos pasaban por ahí, por la frontera, desde caballo lo enterrayaban. así Y como a los animales. niños, Y para que Entonces, ustedes no lo allá no se metan, le hace eso a los haitianos. y para que ustedes no lo metan en jaula, Ariel viene con ustedes ahora mismo. Escúchame, dice algo que no he dicho nada, por favor. Me toca me dice algo. dale. Tú también trabajas aquí tranquilo. Digo, A los hermanos haitianos no se están metiendo todito en un solo canato. claro que no, jamás. Se le está hablando, anden por la ley, respeten la norma, ¿me entendiste? Y no hagan tollo. No todo el mundo, hay muchos haitianos serios y trabajadores y decentes, Claro que sí. ¿me entendiste? Que andan respetando las cosas como son, pero por uno pagan todo. Porque, ¿qué pasa? Esos muchachos, recójanlo, porque tienen el conde y la zona colonial que no aguanta a nadie. Más de 20 muchachos Antes en la calle. yo veía a muchas personas que sí, Bueno, si le vamos. falta una S y le vas. Yo veía a muchas personas que sí tenían niños haitianos anteriormente, pero esos niños no salían tanto a pedir. Usted lo veía con una limpiabota, limpiando botas Limpiando botas, y la mamá enseñando a ganándose estudiar. dinero.
bien honrado. Usted veía a las mujeres vendiendo maní, usted veía esas haitianas a cada rato, y eso era cada 5 minutos que le pasaba una por el lado. Ahora usted la ve llena de muchachitos pidiendo. pidiendo. Sí, Mira. eso es lamentable. Bueno, señores, Espérate, quiero espérate. decirle algo, antes Dale. que todo, quiero decirle a mi gente que del Bloque TV Show se transmite en vivo todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes, a partir de las 7:30, ya el Bloque TV Show está al aire. Así que estén pendientes para que sigan este programa. Y luego vamos a estar innovando con otras cosas que tenemos por ahí. Son sorpresas. Así que ya Mira. ustedes saben, la semana que viene estamos. Alguien hizo una pregunta también, que qué piensan Déjame de lo saludar. de la nueva cédula. Lo de la nueva célula, vamos a investigar más sobre eso para ver si las teorías conspirativas no son realmente conspiración y se convierten en realidad. Y que no vayan a pagar 1 millón Estamos y se estén robando 10. Mientras tanto, Jaden, vamos a dar saludito a Jaden, que está ahí activo con Un saludo, nosotros. Jaden, mi También niño. para Marlene Corniel, Luisa Marilyn Fournier. desde Santiago, Saludo, tía. a.k.a. Cienfuegos. Saludo, tita, la amo Entonces, mucho. Brian, activo de nuevo con nosotros. Hey, nos sentimos muy felices porque hoy se quedaron 30 y pico fijos con nosotros. Estos temas vamos a seguirlo veloz. compartiendo con todos ustedes. ¿Tú sabes por qué? Porque son temas neurálgicos. Y todos creemos que tenemos la razón y la realidad es una. Y es la que nosotros estamos, la que yo estoy diciendo, ¿me entiendes? Todos creemos que tenemos razón, como este pendejo que está aquí. Pero la razón la tengo yo. ¿Tú sabes por qué? Porque él no sabe la historia. Yo no te la he dado Yo la razón sí la. todavía. Es que tú no tienes que darme lo que yo la tengo. Y tú no me lo vas a No te la he quitar. dado, no te la he dado. Es que tú no me lo vas a quitar. Es que la historia es la que habla, señor. La historia habla y la realidad Sí. habla. Y no queremos tapar el sol con un dedo. Y yo voy a ser abogado. Nosotros nunca hemos invadido Haití. Mira, y nosotros hemos sido Nosotros- invadidos nosotros- 4 veces. por ahí. Nosotros éramos de que los esclavos Mira, haitianos. hablo. Señores, Sí, nosotros sí. estas ¿Eh? cinco casi. Desde el Eran 822 esclavos hasta los haitianos. 44. fuimos por 22 Eran años. esclavos haitianos. Fuimos por 22 22 años gobernados por ellos. Y ellos intentaron esclavizarnos. Incluso quisieron apagarnos nuestras raíces porque quisieron disluir o que no se hable español No se habla español. en la República Dominicana. Prohibieron Eso- congregarse sí. en la iglesia, prohibieron el Sí. español. Todo el blanco que encontraron en el camino le dieron para abajo. Yéndola. Oye, si tú te das cuenta, dominicana, el moreno no era esclavo. Eso está en la historia. La ha querido vender como que dominicana era esclavo. Y de hecho, muchos de los gestores de la independencia dominicana eran morenos. Si no, pregúntale a Francisco Rosario Sánchez. Yo lo que sé que Mira, pero también está buena la idea. El PO TV Show. Diablo, suena bien. yo lo que sé, Señores, mira, yo lo que sé que donde esa gente cae, algunos de ellos, acá somos fuertes que el gojo. Son chinchas. Permítame 2 segundos para decirle Uno. a los amigos Dos. televidentes Ya. que Black Ready, un saludo especial para él, que estuvo un poquito apagado, es un artista urbano, lo pueden buscar en YouTube, a Black Ready, que no es de boca, como dice. Qué raro que te lo te dijo que pague también porque se lo vete. Y la que pauta. pague. ¿Y cómo usted tiene No, que pagar la pauta ese tipo? Tranquilo, No, tranquilo. no te eso viene, preocupes, lo que vamos a eso traer. viene. Eso Él viene, eso viene viene. un día de esto. Mira, dice Joan López obligatorio, Marlene, tú sabes. Bueno, señores, llegando a la parte final, vamos a dar una reflexión. Haga bien y no mire a quién. Es- Mi compadre. Si Dios haga mío. bien y no mire a quién, pero no deje que ese quién que tú sabes quién Te es, joda tu te vida. meta a tu casa y te joda tu vida. Te meta al medio. No podemos juzgar toda una nación por los actos de algunos. Ahora bien, mira el resultado de esa nación. Por si acaso te quieren meter en la cabeza que tú tienes que compartir tu patio y o tu casa con ellos. Porque como ellos tienen su casa, pueden dejar la tuya. Y recuerda, no te dejes meter gato No por te dejes liebre, meter al medio. que gato Y es de gato donde protección. quiera. Y recuerda, nunca vi el mundo de China con leche. Para que no muera soñando. Ya tú sabes. Su reflexión. Bueno, mi reflexión muy corta hoy, así que otro día la traigo un poco más larga. Mi reflexión es que tú cosecharás lo que siembres. Su reflexión. Revisión de la vida para la juventud. Mis hijos, trabajen. Y si no quieren trabajar, hagan un cursito de algo porque me lo están matando. Respete para que los respeten. Pero recuerde, si usted encontró dinero sin identificación, ese dinero es suyo.
Recuerda siempre seguir este canal, este proyecto en todas las redes sociales del Bloque TV Show. Señores, hemos llegado a la parte final. Y ¿Tú esto quieres es- saber? ¿Tú quieres saber? Espérate. Ah, espérate, me faltó una reflexión. Ah, pues sigan. La no, no. última. Dale. Por favor, el que se tiró ese peo, Pero- que el día... Diablo, pero tú tenías que dejar que Por yo termine para favor. acabar con Oye, ese. Más Tienen que nunca en la vida tienen que vuelvan a aprender. bombardearme de esa manera. Respétenme un Llévatelo, chin, por llévatelo. Dios. Dile, papá, Y llévatelo. esto es del Bloque TV Show. Tres, dos, 1.